Shabbat Shalom, hermanas, muy buenos días. Como siempre, este es el día que ha hecho el Señor y nosotras, sus hijas, escogemos alegrarnos y gozarnos en Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias al Eterno por una hermosa semana y por un Shabbat más que Él nos concede para poder no solamente detener nuestras agendas, sino también tomarnos este espacio y sentarnos literalmente a escuchar el corazón del Rey. Le damos gracias al Señor por mis hermanas, por Norma, por Socorro y por Dali, que en esta mañana estarán llevándonos no solamente en oración, sino también a una confrontación, ¿verdad? Con la palabra. Es importante que la palabra nos pueda confrontar para nuestro crecimiento, para mejorar. Es imposible, siempre digo, es imposible que cuando verdaderamente buscamos al Eterno en espíritu y en verdad, que no hayan cambios en nuestras vidas. Así es que confiamos que en esta mañana mis hermanas nos llevarán delante del Señor y tendrán una palabra directamente desde el corazón del Eterno. Así es que sin más, les dejo por aquí a Socorro, que nos lleve en oración. Shabbat Shalom. Shalom, hermanas, amadas. En esta mañana vamos a estar con la Parashá Shemot. En esta Parashá hay varios temitas a considerar. Yo voy a hacerle un corto resumen de cada uno de los puntos que se podrían tocar. Yo sé que no se pueden tocar todos porque son muchísimos, pero por lo menos un resumen de lo que tiene la Parashá. La Parashá, pues, tiene la transición generacional de los hijos de Israel, el complot de Faraón hacia el pueblo de Israel. También vemos el infanticidio, vemos el nacimiento de Moshe, eh, también cuando Moisés mata al egipcio, pues, se identifica con la injusticia eh, cometida por su pueblo. Moisés pues se casa con Séfora, el Eterno pues escucha el clamor del pueblo, llama a Moisés a través de la salsa. El Eterno encomienda a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Moisés emprende el viaje a Egipto, Séfora circuncida a su hijo, Moisés y Aarón acuden a Faraón, el Faraón incrementa la carga del pueblo y el pueblo empieza a quejarse. Como vemos cómo nos tocan un poquito y ya empezamos a quejarnos. Y pues Moisés va donde el Eterno y allá pues le hace partícipe de las quejas del pueblo de Israel, pero a él le promete que sacará a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido. En ese momento parece que Moisés no entendía que era brazo fuerte o sea, mano fuerte y brazo extendido. O sea, los iba a poner primero a sufrir para que entonces desearan con gusto ese, esa liberación. Porque a veces nos sentimos cómodos donde estamos, porque a pesar de que podemos estar en una esclavitud, pero, sí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo. Y no nos damos cuenta hasta que no hay opresión aún más fuerte. Y en ese caso le puso más opresión para que entonces desearan con todo su corazón salir de allí. Y sabemos que obviamente no todos salieron, pero pudo el Eterno empezar para tener un pueblo que hoy por hoy nos ha traído la Torá. Estamos ahí hemos conocido al Elohim de Israel, porque ese pueblo, el Eterno lo preservó hasta el día de hoy. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a tener la oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te agradecemos la linda oportunidad que nos brinda de ir delante de tu trono. Gracias, Padre, porque nos diste un Shabbat muy rico, hay un clima muy bueno. Y gracias porque tuvimos un descanso placentero. Te pedimos, Padre, que en este Shabbat podamos estar en comunión contigo, que podamos aprender de ti, que el día lo pasemos precisamente en paz, que podamos tener la oportunidad de tener la palabra, escudriñarla, sacarle el provecho. Y te damos gracias porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros pues a veces estamos tan, podríamos decir, tan desubicados, te
podemos ir delante de ti y tú pues estás ahí presto a escuchar nuestra voz como hiciste con el clamor del pueblo de Israel, donde cuando clamaron tú escuchaste y obraste. Así que te suplicamos, Padre, que cada una de las damas que están reunidas y las que aún lo vayan a ver en otra ocasión tengan alguna situación, eh, escuches el clamor de cada una de ellas. Sé propicio a cada una de las peticiones hechas en el chat de Mujeres de Valor. Y aún las que no están ahí, cada una de nosotras a veces tenemos peticiones en nuestros corazones que ponemos delante de ti. Y suplicamos, Padre, que seas propicio a cada una de ellas según tu santa y divina voluntad. Ahora vamos a tener el estudio de esta para allá. Eh, vamos a, las muchachas van a desarrollar eh, un poco más acerca de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y suplicamos, Padre, que tú bendigas de una forma muy especial a estas dos mujeres que se han entregado a estudiar, a buscar para traernos a nosotras, para que podamos identificarnos y podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Dale palabras de sabiduría y permite que puedan ser de luz para cada uno de nosotros. Ayúdanos también a nosotros a tener una mente abierta, porque a veces hay cositas fuertes que tenemos que enfrentar y tenemos que pedirte, Padre, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos ponernos en tus manos para cambiar las cosas que tenemos que cambiar, para que podamos cada día acercarnos más a ti. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú así lo harás con cada una de nosotros. Te pedimos, Padre, todas estas cosas no por méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, pues no sé si Dali o la otra muchacha, ¿qué Shabbat Shalom pasó? para todas. Gracias por la oración de socorro. Y una vez más, tenemos el privilegio de estar un Shabbat más en la presencia del Eterno, un tiempo más, un Shabbat más para poder entrar en el reposo que el Eterno nos quiere hacer que podamos entender, que podamos hacer que nuestra alma, que todo nuestro ser pueda entrar en ese descanso que no solo nuestro cuerpo necesita, sino que también nuestra alma necesita. Y hoy comenzamos un nuevo tiempo, una nueva, para allá, un nuevo libro, Shemot, nombres, eh, y Shemot abarca de Éxodo 1:1 al 6:1, Isaías 27:6 al 28:13, Jeremías 1:1 al 23, 1 Corintios 14:13 al 25 y Marcos 12 del 18 al 27. Vamos a empezar leyendo las primeras partes de esta para allá, para poder empezar a sacar un poco de todo lo que tiene, porque realmente Shemot, y como venimos aprendiendo, la palabra es tan profunda, la palabra es tan rica, que es una fuente inagotable para poder entender la misericordia y el amor que el Padre tiene con nuestras vidas. En ella encontramos la fuerza, el poder levantarnos cada día, encontramos cada respuesta que nuestras pruebas, luchas, que nuestros pensamientos cuando luchan en nuestra cabeza por hacer lo correcto, cuando encontramos dudas, cuando no sabemos qué hacer, la Torá es eso en nuestras vidas. Cada respuesta que necesitamos la podemos encontrar en ella y podemos ver que es esa agua que nos limpia, que nos renueva, que hace de nosotros un nuevo ser, una nueva persona. Entonces, que podamos leer, yo me voy a empezar por el primer versículo y voy a tratar de llevar esta enseñanza en este versículo y algunos más, pero vamos a leer, empieza con la aflicción de los israelitas en Egipto. Este es el título que tiene en esta Biblia.
Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y todas aquellas generaciones, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice que Jacob tiene 12 hijos. Dice, yo estuve buscando y dice que el 12 se forma con la Yud y con la Bet. La Yud 10, su valor numérico, y la Bet 2. La Yud significa brazo, significa casa, familia, receptáculo. La Bet significa, perdón, la Bet significa casa, familia y receptáculo, mientras que la Yud es en el paleo hebreo es el brazo que se extiende. Esta para allá no empieza ni con la esclavitud, ni comienza con el clamor, ni con Faraón, ni con los milagros. Esta para allá empieza con 12 hijos y el nombre de 12 hijos. Y dice que el número 12 forma y representa un gobierno de parte de Dios. En Israel es Israel en el mundo o sobre el mundo. Dios envió separados, forman las 10 tribus con su brazo extendido, que se extiende para volver a recoger y traer al mundo a los gentiles del nuevo pacto, a la obediencia de la Torá. Y Efraín es el brazo de Dios que se extiende por medio de Yeshua al mundo para recoger aquello que se había desviado. Por eso la Yud forma esas 10 tribus que estaban dispersas por el mundo, que hoy tienen la Torá. Esas 10 tribus que tienen que volver a la casa, que tienen que volver al lugar donde estaban, donde pertenecían. Por eso dice que el nombre representa la identidad de una persona, representa lo que en sí es la persona. La casa representa a Judá, los que se volvieron, los que están hoy en día en ese lugar, donde todos tenemos que volver a la casa con el Padre. Ahí nos encontramos con Él. Es una forma de retornarnos a Él. Y Él nos dice que para poder volver a la casa, para poder volver a ese lugar donde Él una vez nos tuvo en el vientre, nos tuvo en el lugar del Edén, donde había identidad, donde había conocimiento de Dios, es el lugar donde tenemos que regresar. Y podemos decir que Jacob es ese tiempo de volver al Señor. Egipto no es ese lugar donde vamos a morir, Egipto es el lugar donde vamos a crecer. Egipto hoy en día representa al mundo. Por eso, una de las cosas que Egipto quería era quitar la identidad de un pueblo. Sí, fue por comida, fue el lugar que escogió porque a José fue revelado
que para preservación de vida él tenía que estar en ese lugar. Después que José se reveló a sus hermanos y le dijo todo lo que con temor ellos se presentaron delante de José diciéndoles que, pensando que después que su padre muriera, ellos iban a hacer, que José iba a tomar revancha de todo lo que le hicieron. Pero como José dice que era para preservación de vida, Egipto fue el lugar donde Moisés iba a nacer. Egipto fue el lugar donde iba a encontrar el pan, pero de ese mismo lugar iba a haber un redentor que se levantaría en ese tiempo. Egipto estaba para darle pan a un pueblo. Egipto estaba para sustentar, pero cuando pasó el tiempo, Egipto se volvió el lugar donde ellos encontraron un lugar de esclavitud. Fue un lugar donde ya no eran libres físicamente porque tenían que trabajar y pasar el tiempo bajo el yugo de un faraón que no reconoció. Porque él dice, no conoció. Yo he buscado versiones que dice, no conoció, no conoció. Pero yo no creo que Faraón no lo haya conocido a José. Yo creo que Faraón sí lo conoció. Lo único que tuvo que no reconocer a lo que había sido José para Egipto. No reconocerlo hubiera sido que tuviera que darle el honor que él tenía. Pero Faraón no quiso reconocerlo a José. Ese es mi pensamiento. Es que no es que no lo conocía, porque yo pienso que todo lo que hizo Josué no fue pasando como una persona que no haya nadie había hablado de él en el tiempo que estuvo Faraón. Este nuevo Faraón no reconoció, porque si no hubiese tenido que reconocer la autoridad que José tenía. Pero como todo es un propósito del Eterno, y Egipto es el lugar de, de donde necesita un pueblo ser procesado. Egipto es es el lugar donde encontramos pan, pero es el lugar de la gestación de un pueblo. Es el lugar donde eh, el pueblo necesita tener identidad. Y yo creo que Egipto, aunque el pueblo de Israel, aunque estaba en Egipto, ellos sí tenían la identidad. Ellos sí sabían quiénes eran. Ellos sí reconocían al Elohim. Aunque por un tiempo ellos se habían olvidado de lo que era vivir bajo las promesas y bajo la guía de un Dios todopoderoso, ellos tenían su identidad firme. Y es como hoy en día un sistema de este mundo que representa a Egipto. Si siempre vemos que el sistema que este mundo trae a nuestras vidas es un sistema de opresión, un sistema que va en contra de la Torá, un sistema que, que trata de ahogar la palabra, un sistema que trata de que el pueblo de Elohim no pueda caminar como la Torá dice, pero hay un pueblo que se ha levantado con identidad, con conocimiento de una verdad que es absoluta, con un conocimiento de un Elohim que es todopoderoso, con el conocimiento de saber que no hay otro Elohim, solamente Él es el verdadero. Y en medio de este mundo, como en Egipto, hay un pueblo que se levanta con identidad de hijo, con una identidad que no puede ser removida del corazón de cada uno, sino que el sistema, por más que trate de ahogar la palabra, no podrá. En ese ámbito nosotros vivimos. En ese ámbito crece nuestra familia. Aunque el pueblo descendió a Egipto por pan y, y fue usado en gran manera para traer prosperidad a Egipto. Pero Egipto es como este mundo.
yo veía que el sistema que este mundo ha ofrecido a todas aquellas, la humanidad es un sistema que mientras le somos útiles, el mundo nos da todo lo que queremos, el pan, la buena vida. Mientras somos útiles, mientras nos, nos acomodamos al sistema, el sistema nos da todas las cosas que necesitamos. Pero cuando caminamos fuera del sistema, viviendo en Egipto, viviendo en un mundo, pero bajo el sistema de un reino, como es el del Eterno, es el de la Torah, muchas veces al mundo le incomoda. Y comparaba Egipto con el vientre de una mujer. Jacob entró en el vientre y lo hacían con este ejemplo. Jacob, que entra en el vientre de Egipto, es el espermatozoide donde entró en un óvulo y empezó a gestar una vida. En este caso, Jacob entró como una familia y empezó a gestar un pueblo. Y así como se gesta un niño en el vientre, así se fue gestando el pueblo de Israel dentro de ese útero, de ese lugar donde fue creciendo. Entonces, cuando llegamos a esta instancia donde Shemot dice, te da el nombre y te da la identidad, cuando el Padre te da el nombre y te da una identidad, estás listo para salir y nacer de nuevo. Estás listo donde el útero ya no puede contenerte, porque has crecido de tal manera que es tiempo de salir a la vida. Entonces, así como el pueblo de Israel fue creciendo sin perder la identidad, aunque estaba oprimido, aunque estaba hostigado, aunque él quería destruir la identidad del pueblo, no pudo. Y estaba preparado para recibir a ese libertador, y estaba preparado para que se gestara esa nueva nación que habría de dar al mundo la oportunidad de una vida, al mundo una oportunidad de un tiempo nuevo, al mundo el conocimiento pleno de la palabra de Dios, el conocimiento pleno de la Torá, el conocimiento pleno de lo que es el corazón del Padre hacia los hijos. Pero también sabemos que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Dios usó una familia para crear una nación, para hacer ese lugar de transición de una identidad de uno para ser multitud de naciones, para ser un pueblo que se junta y forman una sola nación con él. Entonces, así como la mujer necesita 40 semanas para poder gestar, y el 4 se relaciona con 400, con 40, con generaciones, así necesitó el pueblo de Israel, sin perder la identidad, vivir en ese tiempo, vivir en ese Egipto. Y yo creo que Egipto tiene sobre nuestras vidas la tarea de querer quitar la identidad. Y yo los otros días hablaba y decía, si nosotros nos ponemos a fijar que Egipto es el lugar y este mundo es el lugar donde entramos por pan porque nos sirve para vivir, porque en este mundo buscamos los recursos que como seres humanos, como familia, como mujeres que son proveedoras de un hogar, como mujeres que son las que hacen que la palabra crezca en su hogar, así hace el Eterno en nuestras vidas. Sí, te doy todo, pero a cambio quiero tu identidad. A cambio quiero que me sirvas. A cambio quiero que vivas acorde a lo que yo te doy. Porque cuando el mundo nos puede robar la identidad,
dice que el mundo va por nuestros hijos. Y yo buscaba qué quiere decir identidad y qué características tiene la identidad. Identidad dice incluye características, creencias, valores, experiencias que definen a la persona como un individuo. Esa es una concepción que una persona tiene de sí misma como individuo, que incluye sus características físicas, emocionales y psicológicas. Es un autoconocimiento y la comprensión de uno mismo. Es una experiencia de relaciones que tenemos a lo largo de la vida y que pueden influir en nuestra identidad y hacer que cambie o evolucione. Es un concepto complejo, multifacético, que se refiere a la concepción que una persona tiene de sí misma, incluyendo las características, las creencias y los valores y las experiencias vividas. Es la identidad. La identidad es fundamental, dice, para el autoconocimiento, la autoestima y la relación con los demás. Entonces, la identidad de 12 hijos, que uno significa casa, la yud es la mano, el trabajo, y la bet es la casa y la familia. Y es el orden divino del pueblo de Dios. Entonces, qué necesario es para nuestras vidas hoy poder tener la identidad. Porque teniendo la identidad, como él dice, yo no te llamo o no empiezo este libro diciéndote los milagros, mostrándote lo mano fuerte y el brazo extendido que voy a mostrar en el tiempo para traerte la libertad, pero sí te voy a mostrar que necesitas para caminar en este mundo una identidad, un reconocer de quién eres en esta tierra, de quién eres como persona, de qué valor tenemos delante de los ojos del Eterno. Dice, Yahweh no libera, primero, identifica. Primero Él nos da la identidad. Dice, Yahweh no actúa con poder antes de afirmar la pertenencia. Y no rompe cadenas sin antes restaurar la memoria. Entonces, Shemot es el lugar donde nos da la identidad para atravesar un sistema y un Egipto sin perder nuestra revelación como hija, como hijos. Porque si nosotros, como mujeres, que muchas veces seguimos agobiadas por las circunstancias de la vida, por los procesos que muchas veces son duros en nuestro caminar, con cosas que formaron una identidad o una forma de vida o un carácter a través de los años, pero cuando venimos a la Torá, Él nos tiene que dar esa identidad de qué somos en Él, qué rol cumplimos, qué papel cumplimos dentro de su reino. Y una vez que Él nos da la identidad, nos afirma con su palabra, nos afirma para que podamos caminar seguras, que aunque caminemos en Egipto y que caminemos en un sistema, tenemos afirmado dentro de nuestro corazón de a quién pertenecemos. Y es como dice, si Él nos restaura nuestra memoria, no puede romper nuestra cadena. Y volvemos al ciclo donde necesitamos sanar. Necesitamos recordar esas cosas que están muy guardadas dentro de nuestro corazón. Esas cosas que nos dejan a nosotros muchas veces parados en el camino sin poder avanzar. Entonces, cuando Él restaura nuestra memoria, cuando Él empieza a sanar nuestra memoria, Él empieza a romper nuestras cadenas. Y nuestra identidad se vuelve fuerte. Y nuestra memoria reconoce quién es nuestro Elohim.
porque Él levantará un Salvador como lo levantó Yeshua en nuestras vidas. Y las 12 tribus que se esparcieron, las 10 del norte, las 2 del sur, representan que nosotros somos esas 10 tribus que estamos esparcidas, que con nuestra mano, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, hacemos que muchos que están en el mundo quieran estar en la casa. Nosotros formamos ese brazo de Elohim que se expande por el mundo para hacer reconocer la Torah de vida. Nosotros somos aquellos que traemos no solo a los nuestros, nos aseguramos de que nuestra familia encuentre seguridad. Nos tenemos que asegurar de que nuestros esposos encuentren en el hogar el lugar de seguridad, que nuestros hijos sean el ámbito, en el hogar que ellos quieran volver. Que a pesar que están dispersos, muchos de ellos, que a pesar que están desparramados, muchos de ellos somos ese brazo, esa extensión de Elohim que hace que extienda su mano y atraiga a aquellos que están lejos a la casa del Señor, a la casa, a la Torah de vida, la que restaura, la que nos limpia. Entonces, Shemot no se presenta solamente el proceso de un pueblo que estaba esclavo y pasó a recibir un libertador para llevarlo a una tierra prometida. Shemot se presenta el lugar de gestación de un pueblo que va a caminar libre y en victoria. Y este mundo representa para nosotros eso, que podamos tener en nuestras vidas esa identidad de eterno, que podamos tener esa memoria de pacto, que podamos tener y ser aquellos que inician ese nuevo nacimiento a caminar en los caminos del eterno. Y yo decía, es esa fuente inagotable donde podemos encontrar todos los recursos. Y Shabbat es el lugar donde hoy descansamos. Y Shabbat es el lugar donde el Eterno habla a nuestro corazón. Es el lugar de encuentro. Es el lugar donde podemos decir, aquí estamos, Padre. Necesitamos, si no hay una identidad completa en nosotros, que tú la completes. Que tú afirmes en nuestras vidas la pertenencia de a quién pertenecemos. Que podamos caminar en la seguridad de saber que Él es nuestro Padre y nuestro Elohim, pero que Él es nuestro Hacedor, que Él es nuestro, aquel que nos dio al libertador para que podamos caminar y nacer a esta nueva vida donde estamos caminando. En Lucas dice 15:11 habla sobre el hijo pródigo, el hijo que se fue y el hijo que se quedó en la casa. Pero el hijo que se fue y volvió, y hoy somos nosotros los que hemos vuelto y estamos volviendo a la casa, reconociendo nuestros pecados, reconociendo de dónde Él nos sacó, reconociendo que es mejor estar en la casa que estar lejos de la casa o lejos del Padre. El hijo pródigo levantó su cabeza y reconoció su pecado y dijo, voy a volver, porque aún el esclavo que vive en la casa de mi padre tiene comida. Y yo, que soy el hijo, estoy perdido, lejos de la casa de mi padre. Y eso es lo que hizo el Eterno con nuestras vidas. Nos hizo levantar los ojos y nos hizo reconocer que hay un solo Elohim, que nuestro corazón ha llegado a ese lugar de Shemot, a ese lugar donde el Eterno está formando identidad de nuestra vida, una identidad que no nos va a mover del lugar donde estamos. Porque cuando
Egipto quiere quitarnos nuestra identidad, va por nuestros hijos. Porque en este mundo están todas las cosas que pueden desviarlos del camino. Porque si Él mata la identidad de nuestras vidas, va a ir por nuestros hijos. Si Él nos aparta, si Él nos saca del propósito de nuestra vida, por eso es nuestras luchas, por eso son nuestras pruebas, por eso son los momentos que tenemos que a veces sentimos que nos ahogamos y nos agobiamos porque no podemos soportar muchas veces distintos problemas que hemos pasado en nuestra vida. Pero siempre el Eterno ha extendido su brazo y nos ha traído junto a su corazón. Entonces, que como mujeres podamos ser aquellas que sepamos dónde estamos, que este mundo no es el fin y no es el lugar de esclavitud, que este mundo no es el lugar donde nos exigen vivir de tal manera que nos agobian con los trabajos, que nos llenan de horas, que nos cubre todo el tiempo y que nos hace caminar, que pretende hacernos caminar lejos de la palabra, lejos de la Torah. Pero nosotros, como dice su palabra, somos más que vencedoras. Nosotros somos esas mujeres que Él ha puesto y nos ha visto con amor, y ha visto nuestro corazón, y ha visto que no somos mujeres perfectas, que en nuestra vida hay muchas cosas que tenemos que ir cambiando día tras día. Pero Él sabe que en nuestro corazón está esa esperanza de vida eterna, que aunque estamos sin fuerzas, sacamos fuerza de donde no tenemos, porque Él está con nosotros, porque su Rúa vive dentro de nosotros, y Él dice, yo voy a renovar tu fuerza, yo voy a levantar tu vida, yo voy a levantar tu casa. Solamente Él nos pide que nos acerquemos a su corazón, que nos acerquemos a tu Torah, que nos acerquemos al lugar donde está el pan, donde está la vida, donde están las fuerzas que necesitamos para caminar. Y creo que cada una de nosotras como mujeres ha puesto de nosotros la fortaleza de poder ir en contra de muchas cosas y reponernos de muchos problemas, de dificultades, de ansiedades, de depresiones, de frustraciones, porque muchas veces atravesamos ese lugar. Pero creo que el Shemot es esto, es mostrarnos que somos un pueblo con identidad, un pueblo que sabe a quién Dios sirve, un pueblo y mujeres que saben y se alinean a la palabra para poder ganar esa libertad, donde un día como este Shabbat tendremos la esperanza de vivir en ese último gran Shabbat. Es la esperanza que nos queda, es la esperanza que tenemos, es la esperanza que nos hace vivir con una identidad en este mundo, mostrando de que sí se puede vivir lejos del sistema, que mi casa es ese lugar de estación donde la palabra va a ir inspirando a los que en ella viven, que Shabbat es la oportunidad de reunirnos en el refugio, en el lugar de seguridad, para poder renovar las fuerzas, para poder tomarnos de la palabra, para que esa palabra venga dentro de lo más profundo de nuestra vida y vaya rompiendo las cadenas y la ligadura que hay en nosotros. Yo les digo, la Torah, las parashá, los Shabbat, van haciendo que la verdad de Dios nos haga verdaderamente. Porque antes no es una cosa mágica, no es un cambio. El milagro es momentáneo. El milagro es momentáneo. Cuando nosotros vivimos pensando en el milagro, es un milagro. Y es grande y es hermoso. Pero momentáneo, porque el milagro no cambia vida. Y nosotras como mujeres debemos ser aquellas que como digo yo, saben manejar sus emociones. Porque carácter, todas tenemos carácter. El carácter con que el Eterno nos formó, ese es el carácter que tenemos que tener. Unas son más pasivas, unas más fuertes de carácter. Ese es el carácter con que Él no formó a nosotros. Lo que Él nos está enseñando con su Torah es a poder sujetar nuestros
sentimientos, nuestras emociones, de cómo nosotros actuamos, sabiendo que somos portadoras de su nombre, que tenemos una identidad como hijas del Elohim, hijas del Dios de Israel, que en nuestra vida aportamos el honor de nuestro rey. Y acorde a lo que somos, es lo que vamos a ir dando afuera. Y por eso ese Parashá nos lleva a nosotros a ese cambio radical en nuestras vidas. Poco a poco vamos sujetando nuestro carácter. Poco a poco vamos, no nuestro carácter, nuestras emociones. Poco a poco vamos aprendiendo a poder caminar en shalom, porque Él nos da shalom. A veces nosotros no sabemos cómo caminar en ese shalom, porque hay cosas que nos mueven de nuestras vidas. Pero como Él dice, que somos esforzadas, que somos valientes, que nos dejó todo un capítulo de Proverbios para saber cómo son las mujeres que al Eterno le agrada, la mujer virtuosa. Y cada una de nosotras va formando esa identidad de mujer virtuosa de Proverbios 31. Cada una de nosotras va caminando en esa identidad que revela a nuestro Rey. Cada una de nosotras va caminando en la libertad que paso a paso y día a día vamos haciendo camino a esa tierra prometida. Shemot nos enseña que nuestra identidad, de saber que somos, que nuestro pasado, que la vida que vivimos anteriormente, antes de conocer la Torah, no puede definir nuestro futuro. Que nuestro futuro comienza cuando conocimos esa verdad, la verdad nos hizo completamente libres. Nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Porque cuando conocemos la Torah, cuando conocemos la verdad que está en ella, cuando conocemos que somos más que vencedoras, vamos forjando esa identidad. Shemot no empieza con, como decía, con milagros. Shemot no se trata de la esclavitud. Shemot no se trata de que Dios está forjando una nación con una identidad de hijos de Dios, de hijos de Dios, de hijas de Dios, de hogares redimidos, de hogares donde la palabra la palabra de vida es un estilo de vida que agrada a Dios. Porque si Egipto pide a nuestros hijos, nosotras no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Si Egipto hoy en día nos está pidiendo a nuestros hijos, si Egipto está oprimiendo a nuestros hijos con un sistema, si Egipto está explotando a nuestros hijos en sus trabajos, los que tienen trabajo, si Egipto está tratando de poner en su vida una forma de creencias que está en contra de la Torah, nosotras nos levantamos cada día buscando hacer la voluntad del Eterno, forjando y sembrando en la vida de nuestros hijos y en nuestro hogar un nuevo lugar, ese lugar donde crecemos en seguridad, crecemos en libertad, que aunque estemos en Egipto y aunque estemos en opresión, saber que ese Egipto Dios lo puso con un propósito, que Egipto no es el fin, sino es el principio de una vida, es el principio de un caminar. Dice que tanto como a José, él lo metió dentro del lugar de Faraón, lo metió en el mismo lugar donde Faraón vivía. Moisés levantó a su Salvador, el Eterno levantó a su Salvador. A Moisés, ¿qué hizo? Lo guardó. Dos levitas se unieron y nació un hijo y lo veían hermoso y sabían que había un propósito en él. Y lo guardaron y ese propósito se cumplió. Y Moisés fue llevado al mismo lugar donde Faraón actuaba. Lo mismo en él, lo puso en el mismo lugar para que aprendiera las estrategias y cómo se vive en Egipto. Porque ese Moisés que está viviendo dentro del círculo y del ámbito de Faraón,
dentro de su reino, iba a ser aquel que lo iba a destruir, iba a ser aquel que iba a ser usado para levantar a su pueblo. Y él iba a ser usado para que el pueblo y la nación de Israel se gestara, pero también que saliera y tuviera una nueva vida, para que saliera y viera la luz. Pero también Egipto significa, nosotros vivimos en un sistema y estamos viendo cómo actuar. Y el Eterno nos está dando las armas, está diciendo, mira cómo actúa el mundo, mira cómo vive, mira cómo piensa, mira cómo camina, porque a ti te voy a usar como un instrumento para juzgar a ese mundo. Y si nosotros, antes de estar mirando lo malo que vivimos en Egipto, las adversidades, la esclavitud, el trabajo forzoso que en ese lugar vivimos, los miramos como ese lugar y vamos conociendo toda y cada una de las estrategias que este mundo tiene para destruir la identidad no solo de mi vida, sino de mi familia, lo vamos a usar para que ese Egipto sea juzgado. Porque no voy a permitir que si este mundo me está llevando, si este Egipto en el cual estoy caminando me está mostrando un lugar de agobio, yo lo voy a usar para caminar en verdadera libertad, para enseñar a mis hijos lo que es caminar en libertad, para enseñar a mis hijos lo que es correcto, para enseñar a mis hijos que la Torá trae vida, que la Torá es el mejor lugar donde podemos estar, que es el lugar de seguridad donde nosotros podemos vivir, que Egipto no nos va a dejar. Por eso es que no trae, nos muestra primero la esclavitud, el trabajo, nos muestra cosas, milagros, cosas que él iba a hacer en el proceso, sino que él nos muestra que debemos tener identidad para poder caminar. Y a nosotras nos toca tener identidad por la forma de vivir a nuestra familia, que no vamos a ceder a lo que vamos a usar las armas, vamos viendo para levantar un pueblo fuerte, un pueblo bien formado, un pueblo que camina para poder gestarse como los hijos del Elohim vivo, como los hijos del Israel, como los hijos que un día tendrán la oportunidad de vivir el gran Shabbat, un hijo que se multiplica en este mundo, que se multiplica en Egipto. No somos los únicos, no somos como Elías que se metió en una cueva y dijo, yo soy el único. No, no somos los únicos, sino que somos aquellos que se multiplican en medio de Egipto para poder salir en libertad. Aquellos que se multiplican en el proceso de caminar en la esclavitud, de caminar bajo un sistema, de caminar bajo unas costumbres, de caminar bajo la ilusión que un mundo muchas veces nos muestra, sino que es la oportunidad de formar hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres firmes en la Torá, hombres y mujeres que van caminando como viendo al invisible, pero caminando en seguridad de que son hijos del Elohim. Creo que es amplio lo que nos deja Shemot, pero creo que lo principal que necesitamos para poder caminar en Egipto es poder tener la identidad. Y que cada una de nosotras necesita tener esa identidad. Yo la otra vez ponía que el Eterno usó cuando estábamos en el otro campamento para movernos de las emociones. Movía nuestras emociones. Y cuando alguien cantaba, yo lo hablaba con mi hija y le decía, cuando alguien cantaba en el lugar donde estábamos, es que si no estaba él, no estaba Dios. No era lo mismo. Si él no cantaba, no era lo mismo. Es como que Dios, la presencia de Dios, la gente no la miraba porque no estaba la presencia de Dios, porque la emoción no se movía. Pero ¿qué hizo la Torah? Necesitamos tener el equilibrio y poder sentir, y aunque no lo sintamos, nos hizo poner los pies firmes en un lugar seguro, de que no me puedo mover por emoción,
No puedo moverme por emociones, yo tengo que moverme sabiendo que a qué Dios sirvo y qué conozco de mi Dios y qué sé cómo Él se maneja, cómo Él quiere que viva, cómo Él quiere que piense, cómo Él quiere que mi vida viva, cómo Él quiere que como yo trate a los demás, cómo Él quiere que yo los represente en esta tierra. Que la presencia de Dios siempre está, aunque no la veamos, aunque hay días que no la sintamos, pero saber que Él está ahí, que nada, no es mi corazón, dice que engañoso es el corazón. Si yo pretendo entender y moverme por mis emociones, no voy a poder ver la grandeza que mi Dios está haciendo en lo oculto. Porque aunque no lo veamos, Él está ahí. Aunque este día el cielo muchas veces esté nublado y no veamos el sol, no quiere decir que no esté. Y aunque no lo veamos y aunque no lo sintamos, aunque pensemos que no lo vemos. Porque cuando miramos al cielo y cuando miramos la grandeza que hay en este mundo, podemos saber que nuestro Dios es grande, fuerte, poderoso, incomparable, que Él está, aunque no lo veamos, que Él es nuestra torre fuerte donde nos refugiamos, que Él es quien nos dio la libertad para poder caminar hoy en su Torah, que se plació en nuestras vidas para podernos conocer su amor, para darnos a conocer a Yeshua, para darnos una esperanza de una vida eterna. Que sí caminaremos en Egipto, iremos en el proceso de nuestra vida caminando, pero con los ojos abiertos, viendo cómo Egipto quiere destruir lo nuestro, pero sabiendo firme en qué Dios creemos y en qué Dios confiamos, que Él es toda nuestra fuerza, que Él es todo lo que necesitamos para vivir, para pelear, para salir más que vencedores, que Él es todo en nuestra vida, que no necesitamos nada que lo que este mundo nos pueda ofrecer para poder vivir seguros, porque el mundo nos puede ofrecer todo, todo lo que nuestra carne quiera, todo lo que nuestras emociones necesitan, pero la seguridad de un Dios grande como los que tenemos nos da la identidad de que somos hijos de un Dios altísimo, de que somos un hijo de aquel que no tiene ni principio ni final, que de generación en generación ha seguido y sigue siendo nuestro Elohim, que aunque pase el cielo, la tierra, como dice su palabra no pasará, permanecerá para siempre. Él es Yeshua en nuestra vida, Él es la fortaleza, Él es la vida que vino sobre nuestras vidas, que se reveló, que quitó la venda de nuestros ojos y nos hizo caminar en esa libertad y en esa confianza de que cada día corremos los brazos de Padre, que aunque no tuvimos un padre o una identidad de un padre como tal, hoy podemos ver a nuestro Elohim que es ese Padre que nos apoya, que nos abraza, que nos llena el alma, que nos llena el corazón, que debemos confiar en Él y que no nos dejará ni nos desamparará. Egipto no es el milagro, Egipto no es todo lo que se hizo, Egipto es el lugar donde vamos a ir creciendo, multiplicándonos para poder crear una nueva vida. Y esa vida, esa nueva vida nos va a llevar a su presencia el día del último y gran Shabbat. Entonces, que podamos como mujeres mirar, que Él agudice nuestras miradas, que Él agudice nuestra forma de ver, que Él vea, que podamos ver cómo el mundo trabaja y cómo nosotros tenemos las herramientas para poder hacer que las familias que tenemos, que las vidas que están a nuestro alrededor, que las vidas que están a nuestro cargo puedan ir gestando en seguridad, con identidad, para caminar y que el mundo no los agobie, que el mundo no los destruya, que el mundo no crea en ellos cosas que no tiene que crear, sino que podamos ir como mujeres, como madres, como esposas, formándonos cada día, empezando a ver. Dice que nos dio un sexto sentido, que podamos usar ese sentido que tenemos para mirar a Egipto y verlos como ese lugar de gestación para una nación. Mi casa, la casa de cada una, es el lugar de gestación. Y juntas, como un pueblo, vamos a nacer. Ya nacimos al conocimiento de la Torah. Solo nos queda la esperanza de ese último y gran Shabbat, de ver al Mesías, que sea pronto y en nuestros días, como decimos.
pero que podamos ver a Egipto como la posibilidad de multiplicación, el lugar de la identidad que tenemos como hijas, como mujeres de Dios, como mujeres del Altísimo, como mujeres que de gran precio y de gran valor, porque no somos cualquier cosa, porque somos mujeres de Dios, mujeres que Él nos miró con agrado, mujeres que Él puso dentro de Él un pequeño soplo de su eternidad, su espíritu, su rúa, dentro de nosotros, que nos lleva a la verdad, que nos convence, que nos hace caminar en libertad y que su palabra es que nos hace verdaderamente libres. Bueno, tenía mucho para decir, pero bueno, es esto nomás lo que quisiera aportarles, que realmente tengan un Shabbat hermoso, que el Eterno renueve las fuerzas, que el Eterno las lleve mucho más, que cada Shabbat pueda ser un lugar de elevación, un lugar donde nos encontramos y recibimos la fuerza, el valor, la valentía y la identidad para poder caminar en medio de un Egipto que aunque muestre milagros, se moverá con milagros, porque ahí vemos milagros nosotros. Ahí vemos cómo Dios destruye sus dioses. Ahí vemos que ese mismo pueblo que un día fue oprimido, un día se levantó un Salvador que juzgó. Y por causa de haber caminado, Él se va a encargar de juzgar a ese Egipto que quiere tomar nuestras vidas y destruirnos. Pero como decimos, es el lugar de nuestra identidad. Egipto es el lugar de la identidad de un pueblo redimido, de un pueblo comprado a precio de sangre. Así que, bueno, Shabbat Shalom para todas. Esta fue mi aportación, que el Eterno me bendiga grandemente y nos veremos, si Dios quiere, más luego o en cualquier momento. Shabbat Shalom. Amén. Definitivamente el mensaje es claro y es ver dónde estamos y qué estamos haciendo ahí donde estamos, en ese Egipto. Como decía Norma, esta paracha es la paracha de mi cumpleaños, así que tiene mucho para mí personalmente. Usualmente, si usted no lo ha hecho, esa es una de las curiosidades, que puede ir online y buscar la paracha de mi cumpleaños y le salen varios websites y puede poner la fecha, cuando nació, el día y la hora, y le va a decir cuál es la paracha. Que cuando usted nació, qué paracha se estaba estudiando. La mía es Shemot. Y esta paracha tiene tantas cosas, pero yo me quedé en Éxodo 1:8. Y precisamente es todo lo que estaba hablando Norma, identificando en ese Egipto. Y en Éxodo 1:8 habla de que se levantó un faraón que no conocía a José. Y hay muchas interpretaciones en qué significaba eso, que no conocía a José, porque pues, usted dirá, pero es que la historia estaba, Egipto estaba como estaba por José, era imposible que no conociera a José. Y hay muchas interpretaciones, muchos midrash, pero lo que sí tenemos claro es que él nos reconocía al pueblo de Israel como importante, como esa autoridad, como esa bendición, y que Elohim estaba con ellos. Él sí había tomado esa determinación, que él no reconocía a José. Y cuando hacemos una comparación de lo que es Faraón, que no reconoce a José, podemos ver ese adversario que en estos tiempos que no reconoce a Yeshua como el Salvador del mundo. El faraón que persigue a Israel, en estos tiempos podemos ver la persecución, el antisemitismo y la persecución que hay a los mismos creyentes, no necesariamente judíos, pero como hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Vamos a leer lo que dice nuestro Mesías en Juan 8:31 al 47, porque creo que es muy importante cuando estamos identificando en ese Egipto. Y dice Juan 8:31 al 47. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sabréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarías, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Elohim. Y mira qué interesante, porque él está hablando con los judíos, personas que dicen, no, nuestro padre es Abraham, seguimos la palabra, pero él está llamando a su atención de que estás en un lugar donde piensas que estás haciendo lo correcto, pero realmente no lo estás haciendo. Y estás siguiendo los deseos del mundo, lo que el mundo está haciendo, lo que en ese momento el sistema, como decía Norma, está estableciendo. Y él le decía, no, dices que eres, pero no lo eres. Estás siguiendo lo que reina en este momento al sistema. Y yo decía, wow, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y él los confrontaba y le decía, no, porque no estás haciendo lo que el Padre dice que se supone que haga. Y la pregunta era, ¿de quién eres hijo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué sistema estás persiguiendo? Cuando vemos la opresión que tenía el faraón con ellos, empezó de poco a poco. Primero empezó con un trabajo pesado, porque pensó el faraón que con el trabajo pesado ellos no iban a poder reproducirse, pero eso no funcionó. Después que hizo fue donde las parteras, eso tampoco funcionó. Y después que hizo, entonces vino la matanza. Fue gradual la opresión. Y en este sistema, en este mundo que vivimos, muchas veces la opresión es gradual también. Empieza por cosas pequeñas que pasamos por alto. Como decía Socorro, nos acomodamos en donde estamos. Y sabemos que tenemos que hacer unos cambios, pero no lo hacemos y nos acomodamos. Y esa opresión sigue aumentando, aumentando, aumentando. Y donde estamos, en el sistema que vivimos, estamos llamados a no asentarnos y a no acomodarnos. Porque cuando nos asentamos, cuando nos acomodamos, entonces, ¿de quién somos hijos? Como Yeshua estaba haciendo ese reclamo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, la cual es la imagen de Elohim. Efesios 2:2 dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Egipto se puede comparar a nuestra atadura al pecado
antes de haber sido redimidos por Yeshua, pero aún siendo redimidos, porque aquí Yeshua vino y le estaba hablando a ellos. Claro, esto es antes de la redención, antes de su muerte y resurrección, pero él estaba haciendo esa confrontación. ¿Realmente estás viviendo bajo el sistema o bajo la obediencia? Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y a veces no necesariamente es cuando hablamos de pecado, porque ahí dice a lo que te sometes, no necesariamente es algo, digamos, droga, adicción, algo que a simple vista es un pecado. Me explico. El sistema que estamos viviendo representa una opresión y no nos podemos asentar, no nos podemos acomodar. Esa opresión, esa limitación, esa esclavitud es tanto, puede ser tanto externa como también puede ser interna. Pueden ser hábitos, pueden ser pensamientos, pueden ser heridas del pasado. Siempre hemos dicho que la batalla o el campo de batalla más fuerte es en la mente. Y si tu mente y tu corazón están sometidos al sistema, realmente no estás viviendo en la libertad que se supone que vivas. Norma hablaba de la identidad. Y a veces la identidad la definimos por esas heridas, por esa culpa, por ese pasado, por ese rechazo, por todo lo que nos ha pasado en la vida, excepto por lo que Él dice que somos libres. Y como les decía, no necesariamente es un pecado visible, puede ser que somos injustos, que hay maldad, que hay avaricia, que hay engaño, que hay mentira, que hay chisme, que hay calumnia, que hay orgullo, que hacemos el mal a veces intencionalmente con nuestras palabras, con la información. No usamos el entendimiento, la sabiduría, no somos leales a las personas que están a nuestro alrededor, las personas que Él ha puesto en nuestra vida para bendición. Entonces, cuando hablamos de un Egipto, del mundo donde estamos viviendo, tenemos que pensar qué me está oprimiendo en este momento, qué he permitido que me oprima hasta este momento, que oprima a mis hijos, como hablaba Norma, qué me roba la paz, qué me limita, qué no me añade, qué me mantiene atada. ¿Será que me mantiene atada la aprobación de otros, que necesito ser aprobada por otros para sentirme que realmente soy libre, para sentirme que realmente soy alguien? Sigo cargando vergüenza del pasado, de cosas que ya el Padre me perdonó, pero siento vergüenza todavía. El perdón a la misma es el más difícil, es el más difícil. A veces el perfeccionismo, el miedo a ser abandonadas, el miedo a no voy a poder hacerlo sola o tengo que hacerlo sola para probar algo. Esos son los faraones modernos, esos son los faraones que no reconocen a Elohim. Que ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 8 decía, se levantó uno que no conocía, que no los reconoce. Entonces, hoy el Padre nos está haciendo un llamado a que pongamos límites, a que digamos que no, a que pidamos ayuda. No es bueno que el hombre esté solo desde el principio, a que rompamos ciclos, que nuestra identidad, como decía Norma, está definida por nuestra libertad en el Mesías. No está definida por tu pasado, sino que eres libre a través de Yeshua.
Mira lo que dice nuestro Mesías. Vamos a leer Juan 10:7 en adelante. Dice, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es el Egipto, ese es el mundo. Ese es el que a veces ponemos nuestra confianza y después somos ¿qué? Decepcionadas. ¿Por qué? Porque perdiste el foco. Cuando ponemos la confianza en el sistema que estamos viviendo, cuando viene el lobo, te quedaste sola. ¿Por qué? Porque tu mirada no estaba puesta donde tenía que estar. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuántas son esas? Todos nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Moisés en un momento dado no se sentía suficiente. Y a veces como mujeres nos puede pasar lo mismo, que no nos sentimos suficientes. En Éxodo 4:1, él dijo, pero bueno, vamos allí, rapidito. Él dijo, yo creo que esto no va a funcionar. Dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Él estaba convencido de que eso no iba a funcionar. Él estaba convencido de que él no era capaz. No sé hablar, no me van a creer a mí, no puedo, no soy yo. Alguien puede hacerlo mejor que yo. ¿Quién te dijo? Te pregunto a ti. ¿Quién te dijo que tú no eres la persona indicada? ¿Quién te dijo que tú no eres la llamada? ¿Quién te dijo que tú no eres la escogida? ¿Quién te dijo que tú no eres la que se va a levantar de tu familia, de tu generación, a romper el ciclo, a crear algo nuevo, a salir del sistema, a ser libre? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué creíste la mentira? Eres tú la escogida. Eres tú la llamada. Eres tú la que te tiene que levantar. Esta semana ha sido una semana de mucha reflexión. Han pasado unos eventos que no han sido directamente conmigo, con mi familia, pero de personas cercanas. Hubo un amigo de mi esposo de muchos años, de más de 20 años. El hermano de su amigo, su esposa, 38 años de edad, le hicieron una operación de la rodilla y ya estuvo en su casa en recuperación. Le subió un coágulo y murió. Tenía una niña de 1 año comenzando a formar su familia. Y uno entra en una reflexión porque a veces perdemos el tiempo pensando, no soy yo la adecuada, no soy yo la indicada, ¿quién me va a creer? Caemos en el sistema, nos asentamos, nos acomodamos, como decía Socorro, no tomamos la decisión y el mundo se nos va, la vida se nos va. Hoy estamos, mañana no sabemos si nos toca partir. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se va y no regresa, que el Padre nos da?
¿Cómo estamos definiendo nuestra identidad? ¿Cómo estamos saliendo de Egipto? Y aún en medio de Egipto, ¿cómo no nos estamos dejando corromper por el sistema? ¿Cómo no nos estamos asentando? Ayer yo estaba en una actividad, un evento, una organización que se llama Life Search, es una organización cristiana que hace eventos alrededor de Estados Unidos. Y ayer estaba en Orlando, estuve desde por la mañana allí y habían varios speakers, incluyendo John Maxwell, que probablemente muchas lo conocen, Ed Milet y otros tantos más. Y hubo uno de ellos que hablaba precisamente de esto. Él contaba su historia y su testimonio a través de la muerte de su papá cuando su papá murió. Ya era de edad adulta. em, y hablaba precisamente de eso cuando reflexionaba yo en esta parasha y en eso que pasó esta semana que les conté. Y él decía, si te queda un día más, una hora más, un año más, un minuto más, ¿qué vas a hacer con ese minuto? ¿Qué vas a hacer con ese año? ¿Qué vas a hacer con ese día? Si es a tu esposa, a tus hijos, a un amigo, ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos hoy? ¿Dónde estamos? Aquí en esta historia hay muchas funciones. Está la función de Moisés, que fue llamado para ser el libertador, para llevar al pueblo a través de él a la libertad. Está Aarón, que lo acompaña, que lo impulsa, que lo sostiene, que lo levanta. Están las parteras, que el faraón les dio la orden de matar a todo varón, pero ellas decidieron no hacerlo. Volvemos al sistema. Hoy en día eso se puede ver de muchas formas, en el trabajo, en las escuelas, en la política. Hay unas órdenes, hay unas instrucciones que no van de acuerdo a la palabra. ¿Qué vas a hacer tú cuando te toque enfrentar? Si lo vas a hacer con honestidad, si lo vas a hacer con convicción, si vas a seguir la palabra de Dios. Yo te pregunto hoy, si vas a ser tú la mujer que se levanta en fe, en valentía y en firmeza en esta generación, en este sistema. Cuando Moisés decidió aceptar el reto, Faraón inmediatamente no dijo, ok, dale por ahí para allá. ¿Qué pasó? La presión aumentó, los retos aumentaron. Eso no fue de la noche a la mañana que ellos se fueron, pasó un tiempo. A veces pasa que la opresión va a aumentar, que los retos van a aumentar, que la vida no se va a poner más fácil. ¿Eso significa que lo estás haciendo mal? No. Significa que hay un mundo allá afuera que reconoce que tú eres una amenaza. Que hay un faraón allá afuera que no reconoce a Yeshua, no reconoce al Yeshua que tú le sirves, no reconoce al Elohim que tú le sirves. Así que si hoy en tu vida hay un sistema que te oprime, hay un faraón que te oprime, hay una adversidad allá afuera, que sea un recordatorio para ti que eres libre, que eres una mujer libre, que Yeshua te redimió. Dice Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces el reto para ti y para mí es multiplicarte y crecer en medio de la opresión.
No hacernos las víctimas, no echarnos para atrás, no decir bendita yo. Ese es el reto. Multiplicarte y crecer en medio de la adversidad, en medio de la opresión, en medio de la dificultad, en medio de la que las cosas salen mal y hago así porque mal a nuestros ojos, pero es que el plan de Él es perfecto y Él se glorifica en todo. Se glorifica en todo. Hay cosas, bueno, no estoy diciendo que todo lo malo que nos pasa es porque así Dios lo quiso. Él sabe todas las cosas y hay cosas que son consecuencias de nuestros propios actos y que vivimos en un mundo de maldad y de oscuridad en un sistema. Pero lo que sí es que Él se glorifica en todo y todo lo transforma para su gloria y para su honra. Así que yo te pregunto, amada mujer de valor, ¿estás dispuesta a decir sí, aunque no entiendo? ¿Estás dispuesta a decir yo voy, aunque pienso que no me van a creer, pienso que no me van a escuchar, como decía Moisés? A que seas tú esa mujer de cambio, a que te multipliques, a que crezcas, a que te expandas, a que no retrocedas cuando las cosas se ponen peor, cuando todo aumenta. ¿Estás dispuesta a ser esa una persona de tu generación que se levantó a hacer la diferencia? Es difícil, pero requiere disciplina, requiere compromiso y requiere que nuestra identidad esté en nuestro Padre, definida, sabiendo que somos libres. Como decía Norma, Egipto es tu entrenamiento, no es tu destino. Cada situación en tu vida, cada trauma, cada engaño, cada traición, cada no, cada puerta cerrada, te está preparando para lo próximo. Porque cuando enfrentas otra situación, ya tienes esa experiencia de vida. Y ahora puedes y estás capacitada para ayudar a otra persona a superar lo que ya tú superaste, a pasar lo que ya tú pasaste, y a que sean libres como tú eres libre. Quiero que recuerdes que el sistema, Faraón, el enemigo, el adversario, las situaciones es un recordatorio de que eres libre, de que eres libre, de que eres salva. No lo olvides. Hoy el Padre nos llama a que vivamos en libertad, que no estamos llamadas a sobrevivir, que no estamos llamadas a conformarnos, que no estamos llamadas a sentarnos, sino que estamos llamadas a caminar en esa redención que ya tenemos cuando aceptamos a nuestro Mesías Yeshua y a multiplicarnos y crecer aún en medio de la opresión, que es difícil, es bien difícil, pero ahí es donde vas a ver tu milagro, ahí es donde vas a ver el mover de Dios en tu vida, no cuando estás cómoda, no cuando estás asentada, no cuando dices, pues, no me importa que se jorobe el mundo. Muévete, crece, expande, ayuda, busca, únete a otras mujeres. No estás sola, no te quedes sola. Envía un mensaje, una llamada. Para eso está Mujer de Valor, para levantarnos unas a otras. Así que, amadas, nuevamente, quiero recordarte que eres libre, que no estás atada en Egipto, que Elohim te hizo libre a través de Yeshua. Levántate, crece,
multiplícate. Amén. No quiero ver a ninguna, incluyéndome, estancada. Tenemos que seguir creciendo. Cuando miremos hacia atrás, digamos, quizás lo estás haciendo a pasos lentos, no importa. O a pasos agigantados, tampoco importa. Lo importante es que no te dejes ahogar por el sistema, por ese Egipto, por ese faraón, sino que camines en libertad. Padre Santo, Padre bueno, misericordioso y fiel. Qué bueno eres, mi Dios. Santo, justo, perdonador, que nos redimiste, que nos hiciste libres. Gracias por tu libertad. Gracias porque hoy podemos caminar libres. Gracias porque aún en la adversidad es un recordatorio de que somos libres. Es un recordatorio que simplemente es que vamos en contra de la corriente, en contra del mundo, en contra de lo que llaman normal, pero no lo es. Gracias. Gracias porque los días difíciles nos recuerdan que no somos nosotros los normales, que vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo, sino que somos gentes de cambio, somos luz en la oscuridad, somos la diferencia en un sistema corrupto, somos la esperanza para las personas atadas. Padre, gracias. Levántanos como mujeres fuertes. Levántanos como esas parteras que tuvieron fuerza de voluntad a decir no. No vamos a matar a esos niños porque son hijos tuyos, porque va en contra de tu palabra, porque no es lo que tú quieres. Levántanos con fuerza de voluntad, con carácter, que seamos firmes, que llamemos las cosas por su nombre, que lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Que podamos ser como un Aarón, humildes de saber que hay momentos donde tenemos que ayudar a otras personas a que se impulsen a su propósito y que no necesariamente somos los protagonistas, sino que somos los que están detrás impulsando a esa persona que tú llamaste, impulsando a esa persona que tú escogiste, pero somos pieza clave para que ese propósito se cumpla, para que tu propósito se cumpla. Que seamos como Moisés, aún con miedo, aún con dudas, aún pensando que no tenemos las capacidades, tú capacitas, tú traes a esos Aarón, tú traes a esas personas que impulsan tu propósito, que digamos que sí, que aún en el Egipto que estemos viviendo, vivamos en libertad, sabiendo que tú nos has redimido a través de nuestro Mesías Yeshua, que hoy podamos decir sí. Voy a hacer esa diferencia. Voy a ser esa mujer que se levanta donde ninguna mujer quizás en mi familia, quizás en mi generación se ha levantado a hacer una diferencia. Esa voy a ser yo. Que como el pueblo, mientras más opresión tenían, más se multiplicaban y más crecían, que así mismo hagamos nosotras. No importa lo que esté pasando, más nos multiplicamos y más crecemos. Ayúdanos, Padre, a ser diferentes, a levantarnos, a adelantar tu reino en esta tierra. Que el tiempo que nos quede aquí, ya sea que vivamos hasta los 100 años, ya sea que nos queda un día, un mes, un año, una hora, la vivamos libres y haciendo la diferencia. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua, hemos orado. Amén y amén. Amadas, eres libre en tu Mesías, en mi Mesías Yeshua. Gracias por estar aquí conectadas con nosotras. Hoy es sábado, hoy es Shabbat. Cumplamos con el mandamiento
congreguémonos. Si tiene una congregación, vaya y asista. Si no tiene una y vive en la Florida Central, estamos ubicados en Davenport. Nuestro servicio comienza a las 3:30 de la tarde. Si no estás acá y no tienes una congregación, también te puedes conectar a través de todas nuestras redes, YouTube y Facebook. Comparte este video a una mujer que necesita escuchar que es libre a través del Mesías y que puede crecer aún en medio de la opresión. Gracias por estar con nosotras. Nos vemos la próxima semana, si así el Padre lo permite. Chao, shalom.